Un saludo. Vamos a hablar entonces a manera de resumen. Vamos a iniciar contando que en esta unidad 1 vamos a tocar el tema de las tendencias pedagógicas en el aula. Para hablar de ese tema de las tendencias pedagógicas utilizadas en el aula, vamos a leer, como les decía, de la unidad 1, en la cual vamos a identificar tres temas. Los temas son las mediaciones o la mediación, las tendencias pedagógicas y la tutoría mediada por TIC. Iniciemos definiendo el término de mediación. A través del documento, de las diferentes partes que tenía el documento, nos dimos cuenta que la definición del término mediación viene de mucho tiempo atrás. Y mediación se refiere casi siempre a algo que aparece para solucionar un conflicto en cualquier campo. A veces se necesita de una persona o de alguien o de algo incluso que sirva como mediador para tratar de resolver esas dificultades, y veíamos en el documento diversos ejemplos. Uno era el ejemplo que nos ponían cuando nos hablaban del tema de educación y de la necesidad de educación que necesitaban las personas. Ahí surgía entonces un primer conflicto que se debía resolver. ¿Quién lo resuelve? Ese conflicto entre lo que debemos saber y la necesidad de educación lo resuelve entonces, lo va a resolver un mediador. Cuando hablamos de la mediación también entonces estamos haciendo referencia a 5 etapas muy importantes. La primera de ellas es la identificación del conflicto, en la cual se reconoce que éste existe. Eh, Volvemos al mismo ejemplo, la necesidad de educación y, por ejemplo, la falta de recursos. Ahí ya identificamos que que tenemos un conflicto y debemos tratar de resolverlo utilizando la mediación. El segundo tema importante o la segunda etapa del tema de mediación se refiere al análisis del problema. Una vez identificamos, ya sabemos que hay un problema, debemos analizarlo. ¿Para qué debemos analizarlo? ¿O cómo debemos analizarlo? Hacer una revisión minuciosa, detallada, verificando que realmente el problema no se nos salga de las manos y que podamos mirar cada uno de sus aspectos o los aspectos que éste implica. Debemos identificar además cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de cada una de las partes que entran en ese conflicto. Eh, la tercera etapa de la mediación se refiere a las condiciones de éxito. Las condiciones de éxito se pueden verificar como las normas que se establecen entre las partes para que se pueda resolver un conflicto. Aquí nos podemos dar cuenta que cada una de las partes debe tener un límite. ¿Para qué? Para que ambos salgan beneficiados. La cuarta etapa es la aplicación de la mediación. Aquí en este momento ya empieza a darse la mediación como tal. Se trata de implementar el diálogo entre las partes, que haya conciliación, que existan acuerdos que lleven a un beneficio mutuo. La quinta etapa es probablemente el momento en el que hacemos la evaluación y se denomina la evaluación de la aplicación de la mediación. Esta es la más importante. ¿Por qué? Porque vamos a revisar paso a paso en las etapas anteriores que todo haya funcionado de forma adecuada. Generalmente nos recomiendan que empecemos a realizar una evaluación de la aplicación de la mediación desde la etapa 3, pero incluso podemos hacerlo desde la etapa 2, desde el análisis del problema. Si hacemos una buena evaluación, es la única manera que nos lleva a realizar una medición del impacto, saber si la mediación fue adecuada o no. Más adelante en los textos nos hablaban del concepto de mediación para construir el conocimiento. Dicen que la mediación sirve de solución a una necesidad en cualquier campo. La educación entonces tiene un espacio, una relación y un momento entre los cuales se vale del lenguaje como mediación entre el estudiante y los diferentes saberes. Los profesores únicamente en este ámbito vamos a ser los mediadores, vamos a ser como el intermediario para resolver ese conflicto entre el estudiante y el saber. ¿Cómo funcionan las TIC en este aparte? Las TIC como mediación para construir conocimiento se convierten entonces en un aliado nuestro, un aliado del profesor, pero también un aliado del estudiante y también un aliado del proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque van a ser otro mediador entre estudiante y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden tener un impacto estas tecnologías en la mediación pedagógica. ¿Cuál puede ser ese impacto? Si nos retrotraemos un poquito a lo que nos muestra la tecnología, nos damos cuenta que esa mediación puede tener un choque cultural.
pero también puede ser algo muy positivo. ¿Por qué? Porque nos puede traer o puede ser muy incluyente. Las tecnologías pueden ser muy incluyentes, pueden llegar a sitios donde las personas tienen escasos recursos y no pueden salir, desplazarse puede ser un problema por los conflictos o por cualquier situación. Desde ese punto de vista, entonces la tecnología puede ayudar bastante. La tecnología además ya de por sí nos implica unos nuevos conocimientos. La tecnología nos ayuda a que nosotros mismos nos capacitemos y de ahí avancemos en adquirir nuevos conocimientos. Cambia la manera de cómo se enseña, cómo aprendemos y cómo enseñamos nosotros como maestros y la forma en la que vamos a evaluar. Las evaluaciones ya no pueden ser estáticas, ya tienen que ser un poquito más dinámicas y a eso nos va a ayudar también el uso de las tecnologías o la mediación utilizando las tecnologías. Hay una cosa que es de cuidado con el uso de las tecnologías en la mediación pedagógica y es que el acceso a hay un acceso constante a la información, pero mucho cuidado que esa información sí sea actualizada y que cumpla con todo el rigor académico y científico. Cuando hablamos de el segundo tema, las tendencias pedagógicas utilizando la tecnología en el aula, arrancamos contando cuáles son los elementos básicos del quehacer educativo. Los elementos básicos del quehacer educativo fundamentalmente son 5. Lo primero, el contexto. Lo segundo, la metodología. El tercero es el docente, el profesor, el cuarto el estudiante y por último los contenidos. Esto ya lo hemos visto en algunos otros momentos, pero a nivel de o en forma de resumen es bastante valioso. ¿Qué es una tendencia entonces pedagógica? Una tendencia, hay varias definiciones de tendencia, desde la moda, desde la estadística, también desde la ingeniería, pero en este caso nos interesa la definición conjunta que se hace en educación y cuando hablamos de tendencia pedagógica hablamos de una corriente de pensamiento lógicamente pedagógico que trate de generar un impacto sobre lo que debemos enseñar. Aquí se pueden utilizar innovaciones didácticas e innovaciones también en la manera de evaluar. ¿Para qué sirve la pedagogía? ¿Qué poder tiene la pedagogía en la relación con el aula? La pedagogía entonces, o todos los modelos pedagógicos actuales, cualquiera de los modelos que conocemos, se puede mejorar con el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. Estas tecnologías de por sí no van a crear ningún modelo, pero pueden interactuar con cualquiera de los modelos que ya existen. Aquí nos remitimos entonces a unos cuadros donde nos resumían cada uno de los modelos pedagógicos que existen y cómo la tecnología de la información y las comunicaciones nos puede ayudar a mejorarlos si se usa de una forma adecuada. Si no se usa de una forma adecuada, nos puede dañar el proceso. Entonces nos hablaban, por ejemplo, una definición de los empiristas, donde nos decían que el modelo pedagógico de los empiristas lo que busca es aprender con base en la realidad, experimentándola. Aquí hablamos entonces del constructivismo y del modelo social. Esos dos modelos son los modelos que se fundamentan en lo empírico. Mientras que por el lado de los racionalistas buscan crear modelos mentales, representaciones mentales, y aquí vemos a los cognitivistas y a los conductistas. Esos dos tipos de modelos pedagógicos se van a fundamentar en lo racional, en lo que nos ayuda a crear cuadros y esquemas mentales. Entonces ahí hablamos de los 4 modelos actuales: constructivismo, modelo social, conductivismo y cognitivista. En un cuadro entonces, más adelante lo vamos a ver en las diapositivas, cómo cada uno de estos modelos pueden verse beneficiados con el uso de las tecnologías. Para pasar al tercer y último tema de la unidad, que se refiere a las tutorías mediadas por las TIC, primero tenemos que hacer una definición de la tendencia actual, y es que cualquiera de los modelos pedagógicos que utilicemos se van a realizar de una mejor forma si tenemos en cuenta que hemos avanzado y que ahora en cualquiera de ellos lo fundamental o el centro de atención en ese modelo no es el profesor, tampoco es el contenido. En este momento lo más importante, el centro de atención de cualquier modelo deben ser los estudiantes, ya que los debemos hacer corresponsables de su proceso de enseñanza, de la gestión de su conocimiento. Los debemos involucrar un poquito más y vamos a hacer que ellos probablemente participen y se sientan también coautores de ese conocimiento que están generando. Del docente ahora va a ser un acompañante, lo que va a hacer es direccionar, evaluar,
verificar y motivar que realmente los contenidos y los conocimientos que el estudiante esté adquiriendo sean los adecuados de acuerdo con el proceso de enseñanza en el cual se está viendo involucrado. La definición entonces desde aquí de una tutoría es eso, que el profesor es un acompañante, lo acompaña al estudiante. Ahora nos convertimos no en un poseedor del conocimiento, aunque lo tengamos, sino en un acompañante. Vamos a tener un conocimiento a través de lo que hemos venido estudiando, pero ese conocimiento no es nuestro, no es único. Ese conocimiento ya es universal. Entonces lo que podemos hacer con el estudiante es acompañarlo para que él pueda adquirir el conocimiento. Le podemos orientar sobre sus fortalezas, sobre sus falencias, para reorientarlas y con ello alcanzar el logro de sus competencias. Entonces desde ahí se plantean en el documento estrategias en tutoría que pueden ser desde el profesor, que se enfocan en tres situaciones, desde la identidad personal, la relación con los estudiantes o la relación con los contenidos. Vamos a hablar de cada una de ellas, grosso modo, de una forma rápida. Entonces, en la identidad personal, la tutoría desde nosotros, desde los profesores, lógicamente, si vamos a realizar una tutoría, debemos estar formados en tecnología, debemos estar capacitados en nuestro saber específico, en la materia o en el área que nosotros manejamos. Tenemos que estar haciendo una actualización constante. Esto es cíclico y esto es constante, no podemos abandonarla. Debemos saber, el profesor tiene que saber valorar las competencias de los demás, saber valorar las fortalezas y debilidades, ser una persona segura de sí mismo, que escuche y sea capaz de guardar eso que le acaban de confiar, esas confidencias, poderlas guardar y saber en qué momento o entregárselas a la misma persona o guardarlas para nosotros sin ir a hacerlas públicas. Debemos ser proactivos, debemos ser optimistas. Y algo que es muy importante, debemos ser flexibles. El tutor debe ser flexible, pero cumplir las metas, que tenga alto grado de liderazgo, que sea un líder positivo dentro de sus estudiantes y utilice siempre un lenguaje que sea optimista, que sea inclusivo y que sea contextualizado. En cuanto a la relación con los estudiantes, el tutor debe convertirse en un buen amigo, además de ser un muy buen tutor. No podemos seguir mirando al estudiante como el enemigo, en una relación donde el estudiante está en un lado y el profesor está en el otro. No, tenemos que tratar de utilizar unas líneas de convergencia para que con el estudiante podamos tener una mejor relación y así ayudarles en su proceso de enseñanza. Tenemos que motivarlos, como lo decíamos, desde nuestra personalidad. Tenemos que ser unos motivadores, unos buenos líderes que además motiven a su grupo de estudiantes. Esto lo debemos dejar siempre con registros, que no se quede en el aire. Podemos ser muy buenos en las tutorías, pero si no dejamos un registro, no podemos ayudarle a nuestros estudiantes. Vamos al lado, nunca vamos adelante ni atrás del estudiante, vamos al lado. Por eso no debemos estar por allá en un estrado, debemos estar siempre, tratar de estar a la par. A pesar de que no seamos exactamente pares de ellos, pero tenemos que tratar de ponernos a su mismo nivel para tratar de comprenderlos y poderlos orientar mejor. Tenemos que seguir siendo la autoridad, pero que esa autoridad nos la dé la cercanía con ellos, nos la dé la experiencia, la confianza que nos tienen, lo coherente que somos en el discurso, lo que decimos versus lo que estamos haciendo, tiene que tener coherencia. ¿Para qué? Para poderles después exigir y poderlos motivar a que nos sigan o a que sigan un modelo de ejemplo. En relación con los contenidos, pues todo el tiempo tenemos que estar actualizados, cualificados, preguntar qué es lo que estamos haciendo, para quién y para qué lo estamos haciendo, buscar información y detectar la que realmente es válida y utilizar estrategias diferentes, no quedarnos con la misma estrategia todo el tiempo para que, como les decía al inicio, esto no sea estático, esto sea un poquito más móvil y más dinámico y les podamos ayudar a los estudiantes y no aburrirlos. Utilizar conceptos, todos los conceptos que podamos para acceder al conocimiento, conocer todo lo que se refiere a la seguridad de la información, ser muy cuidadosos con los derechos de autor, con las normas sobre documentos, con la seguridad de la información, conocer y tratar la realidad social, tratar de ayudarles a los estudiantes a que resuelvan problemas reales, a que se ubiquen en la realidad social de su entorno. Tratemos de favorecer a las personas que tienen menos acceso, promover la participación ciudadana, invitarlos a que ejerzan su voto, ya sea en el ámbito universitario, en el ámbito social o en cualquiera de los que participen, e incentivar la salud mental, física, emocional y buscar desarrollar habilidades que les sirvan para la vida. ¿Cómo puede ser una tutoría entonces mediada por la TIC, por las
tecnologías de información y las comunicaciones. Ahí tenemos entonces que para que una tutoría sea mediada por las TIC requiere tres elementos fundamentales. Uno, lógicamente el estudiante. Dos, los contenidos y tres, las herramientas. El docente está ahí simplemente como tutor, pero necesita esos tres elementos: el estudiante, los contenidos y las herramientas del estudiante. Preguntar siempre, ¿quién es el que tenemos ahí? ¿Quién es el que vamos a formar? ¿Y para qué lo queremos formar? Los contenidos y las actividades, mirar muy bien que sean contextualizados, que correspondan al proceso del estudiante y ojalá sean pertinentes. Y las herramientas, ¿cómo es que vamos a formar a ese estudiante? Identificamos a quién vamos a formar, con qué lo vamos a formar, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Para eso nos sirven las herramientas. El tutor entonces, que quiere ayudarse por las tecnologías de innovación, de información y comunicación, y que le sirva eso como mediación, necesita tener tres competencias. Esas tres competencias básicas entonces van a ser: una, en el saber, pero en el saber específico. El docente debe tener unos contenidos que sean dinámicos, funcionales para el estudiante, con actualización permanente. Dos, en el saber pedagógico del área. Debemos conocer todo lo del área, saber cómo se enseña en esa área, no estar descontextualizados, sino hacer una cosa que de pronto no haya dado el resultado en otro momento, o no ir muy adelante porque de pronto vamos a descontextualizar a los estudiantes. Y la tercera competencia es el manejo de las TIC aplicadas en el área. Hombre, si sabemos que hay laboratorios, si sabemos que hay aplicaciones, debemos saber cómo se utilizan y mostrarle y entregarle esas herramientas a nuestros estudiantes. Esto es entonces, en resumen, de lo que se trata el tema de las tendencias pedagógicas en el aula. Muchas gracias, y esto va a quedar entonces para que lo revisemos en la presentación.